Estamos presentando Extraterrestres, una revelación sin tiempo. Los grandes conocimientos que nuestros antepasados utilizaban para su vida cotidiana quedaron heredados en piedras, en monumentos líticos y un conocimiento de esa época que incluso hasta hoy se puede apreciar. Conocimiento que fue manejado hace 5,000 y 10,000 años. ¿Se ha puesto a pensar usted cuál es el conocimiento que esta generación le va a heredar a las nuevas generaciones? Dentro de 10,000 años, los Estados Unidos de Norteamérica ya no existirán. Nadie hablará inglés ni lo entenderá. Y nadie recordará que aquí en Nuevo México están enterradas las sustancias radioactivas más peligrosas del planeta. Por eso, el gobierno de Norteamérica está pidiéndole a los científicos que diseñen un lugar para desperdicios nucleares que pueda resistir durante los próximos 10,000 años. Un enorme terremoto, Una guerra nuclear, hambrunas, choques de meteoros, alguna inundación que lo atraviese, sondeos a 15 metros de profundidad. el retorno de los glaciares. Ellos deben diseñar una señal de manténgase alejado para advertir a las civilizaciones futuras que serán tan lejanas a nosotros como los antiguos egipcios. En resumen, deben hacer de este lugar para desperdicios nucleares un sitio seguro hasta la eternidad. Muy bien. Descenderemos cerca de 645 metros. El Departamento de Energía ha escogido un lugar a más de 600 metros de profundidad en el desierto de Nuevo México. En este antiguo lecho salino de un océano muy antiguo, ellos están excavando un laberinto de túneles y recámaras. Hace 250 millones de años, esta era una depresión oceánica. El océano Atlántico ni siquiera existía. En este periodo, los continentes flotaban y se estaban separando. Así se formó el océano Atlántico. La sal permaneció estable a pesar de tantos cambios, y esto proporcionará un aislamiento contra el proceso natural durante millones de años. Intocable por el tiempo, ahora poseerá 56 habitáculos, cada uno del tamaño de un campo de fútbol y con 700,000 barriles de desperdicios nucleares mortales. Estos chicos están tomando medidas para conectar una cinta de metal entre las armellas. 3,80 metros. Las mediciones muestran cómo la parte superior cede a una proporción de cerca de 7 centímetros al año. Eso es porque el peso de la roca que lo rodea está forzando lentamente la sal a regresar dentro de la mina. En 100 años, el desperdicio nuclear estará completamente sepultado en la sal. Este lecho salino en el que estamos no es diferente a la sal ordinaria de mesa. Pruébela. Sabe muy bien. Este es un autosellamiento de sal. No hay signos de terremotos o corrientes de agua en más de 200 millones de años. Parece pues el lugar perfecto y cercano. Los estudios geológicos que hemos hecho de este sitio dicen que los desperdicios estarán aislados del ambiente durante millones de años. Para cualquier persona, ese es un periodo de tiempo en el cual creemos que las personas ya podrían considerar el hecho de ser inmortales. Estamos tan cerca a la eternidad como se puede estar bajo tierra aquí en WIB. Pero aún hay un problema. El desperdicio nuclear puede quedar al descubierto si los humanos entran aquí. Un día nuestra civilización seguramente decaerá. Entonces, ¿cómo podría una civilización futura saber con qué se va a tropezar? El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quiere construir un aviso de advertencia inmortal, un monumento gigante del tamaño de las pirámides. Él le pidió a un equipo de científicos que diseñara un aviso de manténgase alejado que pudiera durar 10,000 años. La primera sugerencia, dejar pistas para futuros arqueólogos. No podemos ver el futuro, no podemos predecirlo, pero la gente que vendrá a este sitio estará trabajando hacia atrás en el tiempo, exactamente lo que hacemos ahora como arqueólogos. Como arqueóloga, Maureen Kaplan sabe que los lugares más antiguos han sido saqueados por su valor. Así que ella recomienda que la advertencia sea hecha en algo poco útil, como el granito, por ejemplo.
Sugerimos el uso de la piedra como sistema de marcación por varias razones. El metal se recicla. Vemos esto una y otra vez en los registros arqueológicos. Kaplan también recomienda tomar la delantera a una clase muy distinta de saqueadores, como son los arqueólogos. El significado de un sarcófago como este es que es un ejemplo del tamaño de un objeto que puede ser retirado del sitio para un estudio más a fondo. Tiene que ser macizo. Todos los esfuerzos de organizaciones como un museo podrían estar destinados a acarrear un sarcófago que pesa unas pocas toneladas. De esta manera, la arqueóloga Kaplan recomienda, de hecho, diseñar objetos grandes para que sean acarreados, pero solo por futuros arqueólogos, quienes mantendrán la memoria del sitio viva en los museos. ¿Y en qué lenguaje escribirían las advertencias? En unos pocos miles de años, el inglés puede ser tan difícil de descifrar como los jeroglíficos. Perdimos el rastro de cómo traducir los jeroglíficos. Lo que sucedió es que cuando las tropas de Napoleón estuvieron en Egipto, los ingenieros descubrieron una piedra que tenía 3 idiomas en ella. Y es que la piedra de la Roseta proporcionó una gran clave a los arqueólogos. Así que también queríamos presentar una clave para el sistema de marcación. Y así diseñamos nuestras piezas, las cuales llevan información en varios idiomas, porque no sabemos lo que pase en 3.000 o 5.000 años en el futuro. ¿Cuáles de ellas podrían ser reconocibles? Entonces, el panel científico recomienda advertencias en idiomas múltiples, pero ¿qué pasa si en el futuro no se lee? Un minero no educado en busca de petróleo podría taladrar justo en el lugar y liberar desperdicios radioactivos dentro del abastecimiento de agua, y así envenenar toda el área. Un buscador de petróleo no es típicamente un historiador o un erudito cultural, y por lo tanto ni siquiera puede reconocer la advertencia, excepto como unas ruinas viejas dejadas por alguien, y por consiguiente podría taladrar justo dentro del lugar. El tema en el que estábamos más interesados era lo que llamamos la situación guerrero del camino, en donde una cultura sin leyes está en ruinas y por el otro lado posee la habilidad de taladrar, la cual es una tecnología muy primitiva. Un hombre ya ha tratado de comunicarse con seres del futuro que no pueden leer. Su nombre es Frank Drake y está en el proyecto porque está intentando comunicarse con seres extraterrestres. Se les ocurrió a ellos que sería una buena idea incluir personas que han estado comprometidas en la creación de mensajes interestelares, porque tales mensajes están diseñados para ser comprensibles por criaturas que no saben nada de nuestro lenguaje, de nuestra historia. En 1977, las naves espaciales gemelas Voyager fueron lanzadas en una misión de reconocimiento. Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano fueron sus objetivos. Luego, viajarán eternamente por el espacio. Sabíamos que ellas iban a viajar indefinidamente a través del espacio y esto constituyó una oportunidad de inmortalizarnos a nosotros mismos y a la vez saber de nuestra existencia y naturaleza a cualquier civilización espacial que pudiera ser lo suficientemente afortunada y técnicamente especializada para capturar cualquiera de las naves espaciales. En el Voyager, Frank Drake y un equipo de científicos colocaron mensajes para extraterrestres. Enviaron una grabación de fonógrafo enchapado en oro y aguja incluida con los sonidos del planeta Tierra. También tuvieron la posibilidad de codificar fotografías, así que en vez de usar lenguaje, utilizaron 120 imágenes, cada una escogida cuidadosamente para transmitir información acerca de quiénes somos. Con base a su experiencia con el Voyager, Drake recomienda un lenguaje gráfico para los avisos de advertencia nuclear. Los mensajes estarían claros: cabe aquí y morirá. Todo el sitio podría ser incluso una advertencia gigante ilustrada, pero aún la calavera y los huesos cruzados no podrían ser entendidos. Culturas particulares podrían decir: la calavera y los huesos cruzados tienen un sentido perfecto. Es de la clase de sitios prohibidos acerca de la muerte. En algunas culturas es casi exactamente lo opuesto por el ritmo de vida, y por eso podría ser absolutamente malinterpretado.
Teníamos que encontrar alguna forma de conexión a través del tiempo, y la forma que escogimos fue usar una clase de arquetipos de lugar, lugares en los cuales las personas tengan una sensación que signifique algo para ellas y que de hecho les comunique un mensaje. Y que infunda un sentimiento también, que haga comprender el terror. Un paisaje de 1 kilómetro cuadrado con piedras en forma de púa de 15, 18, 21 metros erguidas de un lado a otro en varios ángulos, como simulando una explosión de energía. Es claro que afuera es seguro, está rodeado por un muro, pero dentro están estas enormes púas afiladas que lastiman. Esencialmente esto es para que el cuerpo sea herido. Y el mensaje final debería ser: manténgase por siempre alejado. Advertencia. Cosas malas aquí. No venga. No se acerque. Mal talismán. Este no es un buen lugar para vivir, cultivar, excavar, habitar, pasear, ser. Pero incluso un paisaje de terror puede fallar. Se diseñaron muchas cosas las cuales la mayoría de la gente rechazará y a otras atraerá. Después de todo, parece moda. Si se hace demasiado misterioso, se convertiría en un parque nacional o un monumento nacional con millones de visitantes al año, y eso es lo que no se quiere. Llegué a pensar que tal vez lo más inteligente que había que hacer era no marcar el lugar. Entonces, en 500 años, cuando la gente se ha olvidado de ello, nadie pensaría que es especial. Así que nadie querría ir allí. Un contratista del gobierno está examinando ahora todas las opciones. Su plan: enormes terraplenes alrededor de todo el lugar. Grandes monumentos en granito llevarán advertencias, algunas en pictogramas, otras en los 7 principales idiomas del mundo. La advertencia está planificada para ser construida en el año 2083. No es una cápsula del tiempo, sino nuestro mensaje para el futuro, nuestra advertencia que podría ser inmortal. Queremos que sepan quiénes fuimos y por qué estuvimos aquí y qué era importante para nosotros. Y este proyecto por lo menos dice que lo importante para nosotros son ustedes, 10.000 años adelante. Así las cosas, nos preguntamos, ¿cuál sería el mensaje que nosotros ahora podríamos entregar a las nuevas generaciones? Que la única importancia que hay en el ser humano es la de capacitarse en la forma más especial, más técnica, para servir a su semejante. Porque esa es la vida. Siempre estamos de servicio. O por lo menos yo pienso así, porque toda mi vida ha sido un servidor de los que menos tienen y del necesitado. Entonces, tienen que saber eso. Tienen que procurar concientizarse para saber que ellos son los que dirigirán, eso sí, en un futuro al país. Estudiar, estudiar y estudiar, porque solamente estudiando se preparan y salen de la ignorancia y salen incluso, si se les da la educación elemental, del analfabetismo que sigue como una lacra presente en este país. Hablar de la necesidad de la paz y del diálogo, yo creo que son 2 temas fundamentales, pensar en la tolerancia, en la búsqueda de caminos para encontrar el bien común. En este sentido, creo que la convivencia pacífica es un buen tema y un buen mensaje para el futuro. Que se dejen de la violencia, porque la violencia no da sino maldad, da revancha, y al decir revancha, da litigios, da malos pensamientos, malas energías, que las personas, en lugar de poder tener una mente creadora, no solo para el arte, sino para la vida en general, crear algo para hacer un mundo mejor, de paz y de tranquilidad. Hacer algo por la colectividad, abandonar el egoísmo, trabajar no en provecho propio, trabajar en provecho de la comunidad. Yo creo que esa debe ser una lección para las nuevas generaciones y para las actuales generaciones. Creo que el mundo está pasando muchas dificultades por el egoísmo.
por la ambición personal, por el afán de acumular bienes monetarios y materiales. Y creo que ese es el origen de las guerras, creo que ese es el origen de las discriminaciones, creo que es el origen de las disparidades socioeconómicas, este egoísmo monstruoso del ser humano, este afán de acumular riqueza como instrumento de dominación y de poder. Entonces, claro, yo creo que hay que hacer esfuerzos por podar esos egoísmos y esas ambiciones en beneficio de otros valores más importantes como son la paz, la hermandad, la fraternidad, la igualdad y la cordialidad sociales. Porque no sacamos nada con tener mucha plata si alrededor nuestro vemos violencia, crímenes, delincuencia, miseria, postergación. Entonces yo creo que si cambiamos de conducta vamos a tener una sociedad que va a ser mucho más grata como el gran entorno de nuestra existencia. No podemos fijarnos en los problemas que tenemos, en las profundas crisis que hemos tenido en este siglo, para proyectar eso hacia el nuevo milenio. Tenemos que hablar en sentido constructivo de lo que debemos hacer para el próximo siglo. El próximo siglo va a ser con unas características muy especiales, un formidable avance de la tecnología en todos los campos, de las comunicaciones, y debe tener varios objetivos como personas, como ciudadanos del mundo. En primer lugar, buscar que el sentido humano se recobre, que por más que avance formidablemente la técnica, la tecnología, la comunicación, siempre tiene que haber espacio para el sentimiento, para el amor y sobre todo para el aspecto humano de la vida, que hay que recobrarlo y hay que consolidarlo. Y en segundo lugar, en búsqueda de la paz, de ir contra la violencia en todas sus formas, que no solamente son guerras, hay violencia cuando hay pobreza, cuando hay desempleo, cuando hay falta de educación, cuando hay marginación o discriminación. Dentro de esos conceptos, los objetivos básicos, resumiendo, deben ser buscar la paz en la humanidad y buscar que el mundo sea cada vez más humano, más propio de las personas. Que no sigan los malos ejemplos, porque hay unos pocos buenos. También hay quienes actúan, por ejemplo, en la política pensando en los objetivos nacionales, no en los partidos políticos, no en los cálculos electorales. Que se preparen y estudien. El país es un Ecuador de enorme potencial, de grandes posibilidades, pero efectivamente en la juventud está el reto y el desafío de no por el castigo ni por el premio, sino por su propia superación, estudiar, cumplir sus obligaciones, ser puntuales. Yo creo fundamentalmente que al hombre contemporáneo, al hombre coetáneo, al hombre de hoy, ya sea joven o en mitad del camino de su vida, le hace falta espiritualidad. La ciencia, como nunca, está al alcance del hombre. Tecnológicamente es una maravilla el mundo de hoy. Las comunicaciones son fluidas. El hombre ya navega por los museos, navega por la NASA, navega por el mundo entero a través de la información fluida de alta tecnología. Pero dramáticamente me parece que al hombre le hace falta ampliar el alma, ampliar la mente, ampliar sus horizontes espirituales. Le falta ser más bueno, le falta ser más puro evangélicamente, si cabe el término. Decir, bueno, hasta aquí vamos, y después de aquí, ¿qué? Entonces abrir el alma hacia el universo. Creo que al hombre le falta fundamentalmente esto, espiritualidad. El mensaje que es eterno, de ayer, hoy y siempre, de tener muy en alto los valores cívicos, los valores morales, que deben ser el eje y la guía de nuestras acciones. No puede haber patriotismo sin un amor a la ciudad, hacia el país que nos vio nacer. No puede uno ser buen ciudadano si no es un buen hijo, si no es un buen padre, si no es buen amigo, como decía Vicente Rocafuerte. Por lo tanto, hay que luchar por la justicia, por el amor, por la unidad, con fe y con esperanza, con humildad, con solidaridad, sabiendo que nosotros tenemos una obligación, no solamente con nuestras familias y los seres que amamos, con nuestra patria, a la que tenemos que dedicar nuestros mejores esfuerzos, buscando siempre el bien colectivo y extendiendo nuestra mano generosa, sobre todo hacia aquellos que más lo necesitan. Yo creo que ese es el mensaje que debe llegar a toda la juventud. Ante un mundo convulsionado, donde el tráfico de drogas, el consumo de los alcaloides, donde la violencia campea por todo el mundo, realmente nosotros tenemos que avisorar esto a la juventud
y decirle que hay que dejar de lado todas estas situaciones negativas para crear un mundo nuevo, crear un mundo mejor. Una expresión para los jóvenes, de decirles que todas estas situaciones que estamos viviendo son negativas. La juventud se está perdiendo, los valores se están cada vez dilatando. No podemos dejar pasar esto. Jóvenes, hay que enrumbarse, hay que ser positivos, hay que dar dura lucha a las acciones positivas, hay que ser mejores cada día. Tenemos gran experiencia de grandes hombres que sirvieron a la humanidad. Pensemos en ellos e imitemos esas grandes acciones que estos hombres las tuvieron. Primero, prepararse intelectualmente y desarrollar mucho más la mente, que la tenemos tan limitada los humanos. Segundo, trabajar hasta donde más no se pueda y lograr todo el tiempo de su juventud, posteriormente su madurez, hasta que comience a decaer la edad, y trabajar duro hasta esa época. Realmente son las dos cosas que nos llevarían a un futuro mejor al Ecuador y al mundo. Hay un mensaje maravilloso que afortunadamente no proviene de mí o de X persona, ni siquiera de una agrupación religiosa. Ese mensaje me voy a permitir leértelo palabra por palabra de lo que dice aquí la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. En el tan mencionado en programas anteriores libro del Apocalipsis, hay una síntesis muy clara de este mensaje. En Apocalipsis o Revelación capítulo 14, versículo 6, a propósito del tema de los ángeles, observa lo que dice. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo y tenía una buena nueva, una buena noticia eterna que anunciar a los que están en la tierra. Ojo, a toda nación, raza, lengua, pueblo, no solo a un grupo selecto que tiene la oportunidad de ver alguna manifestación especial, sino a todo el mundo, así no quieran. ¿Y qué dice este mensaje? Decía con fuerte voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Observa que este es un mensaje en el cual participan ángeles, por supuesto de parte de Dios el Todopoderoso. Y este mensaje está disponible y de hecho a propósito se lo hace conocer a personas de toda nación, raza, lengua y pueblo, porque eso es lo justo. No es justo que solo unos pocos lo puedan escuchar. Pero ¿qué dice el mensaje, Jaime? Bueno, dice algo básico. Teman a Dios, temed a Dios y darle gloria. Dice aquí que hay que hacer algo que cuánto nos beneficiaríamos si toda la humanidad lo hiciera. Temer a Dios, hacer caso de lo que Dios ha dicho. Imagínate tú, cuánta corrupción se evitaría si la gente, antes de meter la mano en las arcas fiscales o en el bolsillo del transeúnte, se diera cuenta de que Dios no aprueba de eso y dijera, no lo voy a hacer. ¿Cuánto nos beneficiaríamos? ¿Cuánta contaminación ambiental se evitaría cuando un individuo dice, ¿cómo voy yo a derramar esta porquería en algo que Dios ha creado tan maravillosamente? Matar animales, matar peces. No, tengo que temer a Dios, el dueño, el que nos ha dado todo esto. ¿Cuánto nos mejoraríamos si la gente solo hiciera caso de esos aspectos? Estamos presentando Extraterrestres, una revelación sin tiempo. Los restos letales que aún amenazan a nuestra humanidad son las armas en residuo de 2 guerras mundiales. Millones de bombas acumuladas en cientos de ciudades y pueblos en toda Europa. Las guerras concluyeron y los soldados se fueron, pero 50 años después todavía hay que desenterrar miles de bombas que no estallaron. Los cañones ya no disparan, pero sus proyectiles son aún letales. Su eliminación es un trabajo mortal. Esta se ha vuelto en la ocupación más riesgosa de los últimos tiempos. Resulta de extremada urgencia el que las nuevas generaciones observen lo que ha sido nuestro pasado.
Tal vez una sana reflexión sobre el mismo les permita erradicar completamente de sus planes futuros cualquier tipo de utilización de herramienta bélica, pues estas únicamente le han traído y le siguen trayendo a nuestra humanidad odio, dolor y miseria. En toda Europa, equipos de neutralización de bombas encuentran y recogen miles de ellas. Se les paga por limpiar desechos mortíferos de 2 guerras mundiales. Al final de la Primera Guerra Mundial y nuevamente al final de la Segunda Guerra Mundial, los soldados partían y miles de bombas permanecieron. Se trata de bombas activas que no estallaron al tocar el suelo. Así, estas quedaron esparcidas en millones de hectáreas en toda Europa. Escondidas entre las ruinas, las silenciosas bombas pasaron desapercibidas o fueron enterradas junto a toneladas de otros explosivos al ser arados los campos. A finales de 1945, a medida que las ciudades europeas empezaron a reconstruirse, los peligrosos restos iban reapareciendo. Por lo tanto, en una docena de países al menos, equipos neutralizadores de bombas entrenados por los gobiernos empezaron la búsqueda. La mayoría pensó que el trabajo duraría unos pocos años, pero al cabo de medio siglo aún no concluye. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Hoy en día, en países como Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra y Rusia, los expertos neutralizadores todavía siguen buscando toneladas de deterioradas bombas, proyectiles de artillería, granadas, minas y balas. Muchos miles de toneladas de pertrechos militares yacen todavía enterrados por todas partes y son en la actualidad más peligrosos que en 1918 o 1945. Los cañones dejaron de disparar, pero sus proyectiles todavía son mortales. Los restos letales siguen reclamando vidas. Funcionarios oficiales estiman que hasta una docena de civiles mueren en Europa Occidental cada año por manipular pertrechos militares no detonados. En Berlín, el 15 de septiembre de 1994, algunos obreros accidentalmente presionaron el detonador de una bomba de 225 kilos, enterrada en el sitio de una construcción, resultando de esto 17 heridos y 3 muertos. Los diarios la llamaron la peor explosión desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestro trabajo es un servicio público para próximas generaciones que nunca conoceremos, porque nunca vemos a las personas que salvamos. Sin embargo, a veces sí vemos los cuerpos de quienes cometieron errores mortales. Es en Francia donde yace enterrada la mayor cantidad de armas no detonadas de las 2 guerras mundiales. Cada año se descubre un promedio de 900 toneladas de explosivos bajo la tierra. Pues son los desactivadores quienes las encuentran y las destruyen. El Departamento Francés de Desactivación, creado en 1946, emplea 150 expertos en bombas en 18 distritos. Ellos trabajan sin materiales sofisticados o trajes especiales y sus sueldos son de funcionarios públicos. La meta es muy simple, pero el trabajo que ellos realizan es por demás peligroso. Incluye la búsqueda, desentierro y transporte de material que generalmente se encuentra en bosques o bajo tierra, y también su neutralización, que constituye la prueba de un trabajo bien realizado. A
Bambi Belot es supervisor de desactivadores. Su equipo trabaja en Metz, un distrito contaminado con desechos mortales de la Primera Guerra Mundial. Diariamente ellos buscan bombas cuyos restos aparecen por todas partes, muchas veces en tierras privadas. Al año, los desactivadores realizan un promedio de 11.000 visitas domiciliarias para recoger los explosivos activos que la gente desentierra en sus patios. Recogimos un promedio de 60 a 120 toneladas de pertrechos militares por año, incluyendo explosivos, agentes tóxicos e incendiarios, casquillos de balas y todo tipo de municiones. Se necesitan conocimientos y experiencia para evitar accidentes. El territorio de los desactivadores incluye Verdun, donde las tumbas de cientos de soldados marcan el lugar de la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. El 21 de febrero de 1916, los soldados alemanes iniciaron un ataque masivo contra las tropas francesas. Durante las primeras 48 horas se dispararon 2 millones de proyectiles, incluyendo la mayor cantidad y concentración de gas venenoso que se haya lanzado en esta guerra. 10 meses después, al finalizar la lucha, habían 900.000 muertos. Luego de la guerra, 7 millones de hectáreas fueron aisladas porque el campo de batalla quedó cubierto de municiones no detonadas, lo que semejaba una gran trampa cazabobos. 75 años más tarde, millones de viejos proyectiles con explosivos y productos químicos yacen exactamente donde cayeron. Las armas químicas son parte de nuestro trabajo y exigen la misma cautela que los explosivos, pero implican diferentes procedimientos y riesgos que nos obliga a usar guantes de látex al manipular proyectiles sospechosos. Las bombas químicas son las más temidas por los desactivadores, porque sus toxinas siguen siendo mortales. En las peores situaciones, los hombres usan trajes gruesos de goma sintética o máscaras antigases, pero los trajes pueden usarse solo por periodos de 1 hora y las máscaras reducen el flujo de oxígeno y dificultan la respiración. No creo que un experto en neutralizar bombas disfrute arriesgando su vida, pero a veces es inevitable. $13 millones de proyectiles no detonados en la batalla de Verdun aún deben ser recuperados por los desactivadores. El 6 de junio de 1944, Francia fue el escenario de otra batalla brutal, la invasión del día D, en Normandía. El legado de ese asalto aún perdura. En febrero de 1996 se descubrió en una playa de Normandía una bomba de 148 kilos que no explotó y millones más permanecen enterradas allí y en Bretaña esperando que los desactivadores las encuentren. Tratamos con basura de guerra y aquí no hay medallas ni ganancias. Simplemente limpiamos los lugares por donde una vez pasaron los ejércitos. Desde 1946, 18 millones de proyectiles de artillería, 10 millones de granadas y 600.000 bombas aéreas han sido recuperadas en Francia. Todos los explosivos que se recuperan se transportan en camiones blindados hacia recintos protegidos donde se almacenan. Aquí tenemos un proyectil alemán muy efectivo. Es tóxico con elementos altamente inflamables, venenosos y asfixiantes.
Las bombas químicas se almacenan indefinidamente, ya que las Fuerzas Armadas planean construir una planta desmanteladora a futuro. Pero hasta entonces Francia no tiene manera de eliminar estos restos en descomposición. Las bombas convencionales se llevan a un campo militar apartado para ser detonadas. Allí son apiladas en pozos, ubicándolas según su potencia. Las más poderosas arriba. El riesgo aumenta con la diversidad de la munición apilada. Se colocan explosivos plásticos con las bombas y se operan con un dispositivo remoto que permite a los desactivadores detonar la carga en forma segura, desde la cima de una colina a 1,5 kilómetros de distancia. Y así, en tan solo 70 segundos, se destruyen 4 toneladas de explosivos de la época de las guerras. También las ciudades alemanas están infestadas de grandes cantidades de pertrechos militares activos, pues Alemania constituyó el blanco militar preferido de la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos aliados dejaron caer más de 1 millón de toneladas de explosivos sobre 131 ciudades alemanas. La más golpeada fue Berlín. Hoy en día se encuentra un promedio de 100 bombas no detonadas semanalmente en toda Alemania. Un selecto grupo de empresas privadas de explosivos busca las bombas y los equipos neutralizadores del gobierno las destruyen. Todo el armamento que encontramos contiene explosivos y debemos suponer que aún están intactos. Los cazadores de bombas a menudo encuentran explosivos enterrados en el suelo a profundidades de hasta 15 metros. En un antiguo aeropuerto militar alemán, los grupos de búsqueda barren cada centímetro de terreno con detectores muy sensibles, los mismos que pueden percibir restos de metal hasta a 6 metros bajo tierra. El primer paso implica delimitar sectores y sondearlos con el detector ferromagnético. Si hay alguna indicación de explosivos, como una granada, me hago cargo y decido si puede ser descubierta y movida o si debe ser detonada en el mismo lugar. En esta parte de Berlín, los cazadores saben que el terreno está saturado de municiones de la guerra. Aquí es donde tuvieron lugar las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra llegaba a su fin, se usaron grandes cantidades de municiones aquí y en Tiergarten, donde estaba ubicada la antigua Cancillería Imperial. Obviamente toda esta área aún está contaminada con pertrechos militares. Cuadra por cuadra, el sondeo de Berlín continúa a diario. Las autoridades de la ciudad estiman que aún hay por lo menos 14.000 artefactos explosivos por retirar, incluyendo 3.000 bombas activas. Los buscadores están obteniendo ayuda de una fuente inverosímil: los aviones que soltaron las bombas. Los analistas gubernamentales han estado examinando miles de fotografías de reconocimientos aéreos de la Segunda Guerra Mundial para encontrar pistas de dónde pueden estar enterradas las bombas más profundas. Las fotografías pueden revelar si las bombas lanzadas explotaron o no. Las que lo hicieron formaron grandes cráteres, mientras que las bombas que no explotaron dejaron solo pequeños agujeros. Esto es lo que los analistas esperan encontrar. La evidencia más importante es la presencia de numerosos cráteres de bombas. Estas áreas específicas son nuestro foco principal porque las estadísticas nos dicen que de un 10 a un 20% de estas bombas no explotó.
Cada fotografía se analiza mediante un estereoscopio de gran potencia que permite una visión tridimensional. 2 analistas examinan simultáneamente cada foto para asegurar su precisión. Dependiendo de su contenido, un análisis fotográfico completo puede tomar un par de horas, un día entero o aún semanas. Los lugares donde están enterradas las bombas no detonadas se marcan en rojo y la información se entrega a los equipos de búsqueda. La meta es aumentar sus posibilidades de encontrar hasta el último resto mortal. Sería imposible encontrarlas por casualidad. Uno podría toparse con ellas durante trabajos de construcción o carreteras. Por eso estamos aquí, para evitar esa posibilidad. Desde la guerra, en Berlín se han recuperado 10.000 toneladas de pertrechos militares que no detonaron, incluyendo 7.100 bombas grandes. El material desenterrado por los equipos de búsqueda es destruido por los equipos neutralizadores. Al igual que los desactivadores franceses, el Comité Investigador de la Policía Técnica, PTU, tiene el trabajo más peligroso: recoger, transportar y detonar todo explosivo. Las bombas más grandes contienen mayores cantidades de explosivos y se supone que son las más peligrosas, a menudo demasiado peligrosas para transportarlas. Por lo tanto, se detonan o desactivan en el mismo lugar, que es la situación más peligrosa para las cuadrillas antibombas. Un incidente de este tipo ocurrió en Berlín en 1983, cuando se descubrió una bomba de 500 kilos en una excavación. Tenía 2 detonadores y sistema antidesactivación. Luego de 2 intentos fallidos de desprender el detonador, el suelo bajo la bomba se hundió y el equipo PTU se vio obligado a desactivarla manualmente. Esta operación tomó 2 días en destruir una sola bomba. A pesar de las tensiones que provocan estas operaciones, los expertos en bombas siempre enfrentan con gusto su desafío. Nuestro trabajo consiste en recoger y neutralizar objetos de guerra demasiado peligrosos para ser transportados. Es ciertamente el aspecto más satisfactorio porque en esas ocasiones tenemos una misión clara y específica. Otros explosivos se llevan a refugios subterráneos a prueba de bombas en Imbal y se preparan para la neutralización. Pero primero la policía toma precauciones extremas, bloqueando un área de 1,5 kilómetros y advirtiendo a la gente del peligro. Las balas son incineradas. Las bombas incineradas y de fósforo se destruyen juntas usando balas para detonarlas. Las bombas convencionales y los proyectiles de artillería son apilados con explosivos. Esto es lo más peligroso porque la violencia de cada explosión es suficiente como para derribar un edificio de hasta 4 pisos. Este trabajo, de hecho, resulta muy peligroso. Estamos tratando con presiones que llegan a 100.000 varios y con una velocidad de detonación de casi 5 kilómetros por segundo. A esta velocidad el material no alcanza a estallar. Como se puede ver en la metralla, el material literalmente se derrite. Un bario es el equivalente a la presión atmosférica a nivel del mar. 2 barios son suficientes para romper los tímpanos. 100.000 barios son tan poderosos que literalmente destruyen todo. En menos de 1 minuto desaparecen 6 toneladas de bombas de la Segunda Guerra Mundial, recogidas durante 6 meses. Los restos que quedan es la prueba gráfica de su mortífero potencial. Como se puede ver, hay bordes muy cortantes. El material se ha hecho añicos.
Si uno de estos fragmentos le da en el rostro, puede destrozarle el mentón o la mitad de la cara. Cada año en Alemania se destruye 4.000 toneladas de pertrechos militares no detonados. Francia destruye un promedio de 1.000 toneladas. Bomba tras bomba, los equipos de neutralización de Europa están liberando a sus países de una pesadilla mortal. Ellos no saben cuántas están todavía enterradas, o cuánto tiempo demorarán en encontrarlas, o cuántos más de sus compañeros perderán la vida en esta empresa. Puede ser parte del trabajo, pero es como si muriera un pariente, aunque no lo hayamos visto en mucho tiempo. Pero esto no nos apartará de nuestra misión. Después del funeral, el trabajo continúa porque así debe ser. Aquí tenemos suficiente trabajo para mantenernos ocupados por 300 años. Desde 1945, las bombas no detonadas en Europa han cobrado las vidas de más de 1.000 expertos neutralizadores. Y los presupuestos que se siguen manejando en el rubro bélico no tienen límites. Los datos estadísticos proporcionados por la ONU a fines de noviembre del año 97 a la comunidad ufológica internacional afirman que el presupuesto que se está gastando en el mantenimiento del equipo bélico de este planeta tan solo en 15 días, ese mismo presupuesto serviría para dar de alimentar y vestir a toda la humanidad durante 10 años. Estamos de acuerdo que el sistema debe cambiar, pero deberíamos apuntar hacia un sistema humano y de paz. Por ahora, eso es todo. Soy Jaime Rodríguez, servidor. Un abrazo. Hasta siempre. Estamos presentando Extraterrestres, una revelación sin tiempo. Los grandes conocimientos que nuestros antepasados utilizaban para su vida cotidiana quedaron heredados en piedras, en monumentos líticos y un conocimiento de esa época que incluso hasta hoy se puede apreciar. Conocimiento que fue manejado hace 5.000 y 10.000 años. ¿Se ha puesto a pensar usted cuál es el conocimiento que esta generación le va a heredar a las nuevas generaciones? Dentro de 10.000 años, los Estados Unidos de Norteamérica ya no existirán. Nadie hablará inglés ni lo entenderá. Y nadie recordará que aquí en Nuevo México están enterradas las sustancias radioactivas más peligrosas del planeta. Por eso, el gobierno de Norteamérica está pidiéndole a los científicos que diseñen un lugar para desperdicios nucleares que pueda resistir durante los próximos 10.000 años. Un enorme terremoto. Una guerra nuclear. Hambrunas. Choques de meteoros. Alguna inundación que lo atraviese. Sondeos a 15 metros de profundidad. El retorno de los glaciares. Ellos deben diseñar una señal de manténgase alejado para advertir a las civilizaciones futuras que serán tan lejanas a nosotros como los antiguos egipcios. En resumen, deben hacer de este lugar para desperdicios nucleares un sitio seguro hasta la eternidad. Muy bien. Descenderemos cerca de 645 metros. El Departamento de Energía ha escogido un lugar a más de 600 metros de profundidad en el desierto de Nuevo México. En este antiguo lecho salino de un océano muy antiguo, ellos están excavando un laberinto de túneles y recámaras.
Hace 250 millones de años, esta era una depresión oceánica. El océano Atlántico ni siquiera existía. En este periodo, los continentes flotaban y se estaban separando. Así se formó el océano Atlántico. La sal permaneció estable a pesar de tantos cambios, y esto proporcionará un aislamiento contra el proceso natural durante millones de años. Intocable por el tiempo, ahora poseerá 56 habitáculos, cada uno del tamaño de un campo de fútbol y con 700,000 barriles de desperdicios nucleares mortales. Estos chicos están tomando medidas para conectar una cinta de metal entre las armellas. 3,80 metros. Las mediciones muestran cómo la parte superior cede a una proporción de cerca de 7 centímetros al año. Eso es porque el peso de la roca que lo rodea está forzando lentamente la sal a regresar dentro de la mina. En 100 años, el desperdicio nuclear estará completamente sepultado en la sal. Este lecho salino en el que estamos no es diferente a la sal ordinaria de mesa. Pruébela. Sabe muy bien. Este es un autosellamiento de sal. No hay signos de terremotos o corrientes de agua en más de 200 millones de años. Parece pues el lugar perfecto y cercano. Los estudios geológicos que hemos hecho de este sitio dicen que los desperdicios estarán aislados del ambiente durante millones de años. Para cualquier persona, ese es un periodo de tiempo en el cual creemos que las personas ya podrían considerar el hecho de ser inmortales. Estamos tan cerca a la eternidad como se puede estar bajo tierra aquí en WIB. Pero aún hay un problema. El desperdicio nuclear puede quedar al descubierto si los humanos entran aquí. Un día nuestra civilización seguramente decaerá. Entonces, ¿cómo podría una civilización futura saber con qué se va a tropezar? El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quiere construir un aviso de advertencia inmortal, un monumento gigante del tamaño de las pirámides. Él le pidió a un equipo de científicos que diseñara un aviso de manténgase alejado que pudiera durar 10,000 años. La primera sugerencia, dejar pistas para futuros arqueólogos. No podemos ver el futuro, no podemos predecirlo, pero la gente que vendrá a este sitio estará trabajando hacia atrás en el tiempo, exactamente lo que hacemos ahora como arqueólogos. Como arqueóloga, Maureen Kaplan sabe que los lugares más antiguos han sido saqueados por su valor, así que ella recomienda que la advertencia sea hecha en algo poco útil, como el granito, por ejemplo. Sugerimos el uso de la piedra como sistema de marcación por varias razones. El metal se recicla. Vemos esto una y otra vez en los registros arqueológicos. Kaplan también recomienda tomar la delantera a una clase muy distinta de saqueadores, como son los arqueólogos. El significado de un sarcófago como este es que es un ejemplo del tamaño de un objeto que puede ser retirado del sitio para un estudio más a fondo. Tiene que ser macizo. Todos los esfuerzos de organizaciones como un museo podrían estar destinados a acarrear un sarcófago que pesa unas pocas toneladas. De esta manera, la arqueóloga Kaplan recomienda, de hecho, desde el futuro que no pueden leer. Su nombre es Frank Drake y está en el proyecto porque está intentando comunicarse con seres extraterrestres. Se les ocurrió a ellos que sería una buena idea incluir personas que han estado comprometidas en la creación de mensajes interestelares, porque tales mensajes están diseñados para ser comprensibles por criaturas que no saben nada de nuestro lenguaje, de nuestra historia. En 1977, las naves espaciales gemelas Voyager fueron lanzadas en una misión de reconocimiento. Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano fueron sus objetivos. Luego, viajarán eternamente por el espacio. Sabíamos que ellas iban a viajar indefinidamente a través del espacio y esto constituyó una oportunidad de inmortalizarnos a nosotros mismos y a la vez saber de nuestra existencia y naturaleza a cualquier civilización espacial que pudiera ser lo suficientemente afortunada y técnicamente especializada para capturar cualquiera de las naves espaciales. En el Voyager, Frank Drake y un equipo de científicos colocaron mensajes para extraterrestres. Enviaron una grabación de fonógrafo enchapado en oro y aguja incluida con los sonidos del planeta Tierra.
también tuvieron la posibilidad de codificar fotografías, así que en vez de usar lenguaje, utilizaron 120 imágenes, cada una escogida cuidadosamente para transmitir información acerca de quiénes somos. Con base a su experiencia con el Voyager, Drake recomienda un lenguaje gráfico para los avisos de advertencia nuclear. Los mensajes estarían claros: cabe aquí y morirá. Todo el sitio podría ser diseñar objetos grandes para que sean acarreados, pero solo por futuros arqueólogos, quienes mantendrán la memoria del sitio viva en los museos. ¿Y en qué lenguaje escribirían las advertencias? En unos pocos miles de años el inglés puede ser tan difícil de descifrar como los jeroglíficos. Perdimos el rastro de cómo traducir los jeroglíficos. Lo que sucedió es que cuando las tropas de Napoleón estuvieron en Egipto, los ingenieros descubrieron una piedra que tenía 3 idiomas en ella. Y es que la piedra de la Rosetta proporcionó una gran clave a los arqueólogos. Así que también queríamos presentar una clave para el sistema de marcación, y así diseñamos nuestras piezas, las cuales llevan información en varios idiomas, porque no sabemos lo que pase en 3.000 o 5.000 años en el futuro. ¿Cuáles de ellas podrían ser reconocibles? Entonces, el panel científico recomienda advertencias en idiomas múltiples, pero ¿qué pasa si en el futuro no se lee? Un minero no educado en busca de petróleo podría taladrar justo en el lugar y liberar desperdicios radioactivos dentro del abastecimiento de agua, y así envenenar toda el área. Un buscador de petróleo no es típicamente un historiador o un erudito cultural, y por lo tanto ni siquiera puede reconocer la advertencia, excepto como unas ruinas viejas dejadas por alguien, y por consiguiente podría taladrar justo dentro del lugar. El tema en el que estábamos más interesados era lo que llamamos la situación guerrero del camino, en donde una cultura sin leyes está en ruinas y por el otro lado posee la habilidad de taladrar, la cual es una tecnología muy primitiva. Un hombre ya ha tratado de comunicarse con seres